¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un hombre desaparece en silencio? No mensajes, no llamadas, no explicaciones, de repente, la atención que ella daba por segura desaparece. Y ahí comienza el verdadero juego emocional. Porque cuando dejas de perseguir, algo cambia en su mente. El silencio empieza a hablar más fuerte que 1000 palabras. Ella revisará su teléfono, pensará en ti más de lo normal y comenzará a cuestionarse cosas que antes ignoraba. Hoy descubrirás exactamente qué sucede cuando dejas de contactarla. Y por qué esa distancia puede despertar emociones que tu presencia constante jamás logró provocar. ¿Sabes cuál es el momento exacto en el que una mujer empieza a pensar más en ti? No es cuando le envías 20 mensajes al día. No es cuando estás disponible cada segundo. Y tampoco es cuando haces todo para llamar su atención. El momento real ocurre cuando desapareces. Cuando el silencio entra en escena. Porque la ausencia tiene un poder que muchas personas subestiman. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia constante, a tus mensajes, a tus llamadas, a tus reacciones rápidas, comienza a sentir que siempre estarás ahí sin importar qué pase. Y ahí, sin darse cuenta, empieza a darte por sentado, no porque sea mala persona, sino porque así funciona la mente humana. Lo que siempre está disponible pierde impacto con el tiempo. Pero cuando esa presencia desaparece de repente, algo se activa emocionalmente. Al principio, ella tal vez no reaccione de inmediato. Quizás siga con su día como si nada hubiera pasado. Puede incluso aparentar indiferencia. Pero dentro de su mente, una pequeña duda empieza a crecer lentamente. Una sensación extraña. Porque antes había una notificación tuya. Antes estabas ahí. Antes eras parte de su rutina emocional. Y ahora. Silencio. Ese cambio rompe el patrón al que estaba acostumbrada. Y cuando un patrón emocional se rompe, la mente automáticamente busca respuestas. Ella comenzará revisando su teléfono casi sin darse cuenta. Abrirá la conversación contigo. Mirará la última hora de conexión. Recordará cuánto tiempo solías tardar en responder y notará que algo es diferente. Aunque intente distraerse, la curiosidad empieza a perseguirla. Porque el ser humano tiene una tendencia natural a querer entender aquello que cambia de repente. Y tú, al dejar de buscarla, te conviertes en un misterio. La mente femenina es profundamente emocional y analítica al mismo tiempo. Cuando una mujer siente un cambio en la energía de un hombre, automáticamente comienza a interpretar señales. Y tu silencio se convierte en una señal muy fuerte. Mucho más fuerte que cualquier explicación larga o cualquier discusión emocional. Porque cuando alguien deja de insistir, transmite algo poderoso sin hablar. Transmite que puede vivir sin perseguir constantemente. Y ahí es donde ella empieza a sentir el impacto real de tu ausencia. Tal vez recuerde momentos pequeños que antes parecían insignificantes. Cómo la hacías reír. Cómo aparecías justo cuando tenía un mal día. Cómo le prestabas atención incluso en detalles mínimos. Son cosas que quizá no valoró completamente mientras las tenía enfrente. Porque la costumbre adormece las emociones. Pero cuando desaparecen, toman un nuevo significado. Entonces aparece la pregunta más peligrosa para ella: ¿y si realmente lo estoy perdiendo? Esa pregunta cambia completamente el juego emocional. Porque mientras tú estabas siempre disponible, ella tenía el control de la situación. Sabía que podía responder tarde. Sabía que ibas a volver a escribir. Sabía que seguirías ahí. Pero cuando dejas de contactarla, esa seguridad se rompe. Y cuando la seguridad emocional desaparece, nace la incertidumbre. Y la incertidumbre genera atención. Ahora ella empieza a pensar más en ti sin proponérselo. Puede estar trabajando, hablando con amigos o viendo una película. Y de repente apareces en su mente. Porque tu ausencia dejó un espacio vacío que antes llenabas naturalmente. Y lo curioso es que muchas veces el silencio hace más ruido que todas las palabras que dijiste antes. Incluso si ella tenía interés moderado, tu distancia puede intensificar sus emociones. Porque los seres humanos valoramos más aquello que sentimos que podemos perder. Es un principio emocional básico. Cuando algo parece garantizado, pierde urgencia. Pero cuando parece alejarse,
recupera valor. Y no se trata de manipular, se trata de entender algo importante. Perseguir constantemente rara vez genera atracción real. La desesperación nunca enamora. La energía de necesidad termina agotando cualquier conexión. Pero cuando un hombre sabe retirarse con dignidad, transmite fuerza emocional. Y esa fuerza se siente. Muchas veces, ella comenzará a preguntarse si conociste a alguien más. Esa idea puede aparecer incluso aunque no tenga pruebas de nada. Porque cuando una persona cambia su comportamiento de forma repentina, la imaginación empieza a llenar los espacios vacíos. Y la imaginación suele crear escenarios mucho más intensos que la realidad. Quizás revise tus historias más rápido que antes. Tal vez note quién comenta tus publicaciones. Puede incluso empezar a subir fotos con más intención, esperando llamar tu atención indirectamente. Porque ahora quiere saber si todavía tiene efecto sobre ti. Quiere comprobar si aún piensas en ella igual que antes. Y aquí sucede algo muy interesante: mientras más intentas convencer a alguien de tu valor, menos impacto generas. Pero cuando dejas que tu ausencia hable por ti, las personas comienzan a descubrir tu valor por sí solas. Porque el silencio obliga a reflexionar. Cuando ya no estás enviando mensajes constantemente, ella ya no tiene tu energía disponible todo el tiempo. Y eso cambia la dinámica emocional. Ahora tiene espacio para sentir tu falta, espacio para extrañarte, espacio para darse cuenta de cuánto ocupabas emocionalmente en su vida. Hay hombres que creen que insistir más hará que una mujer los valore más. Pero muchas veces ocurre lo contrario. La sobrepresencia reduce el misterio, reduce el impacto, reduce la emoción. Porque cuando alguien sabe exactamente que siempre estarás ahí, deja de sentir el miedo a perderte. Y el miedo a perder algo importante es una de las emociones más fuertes que existen. Por eso, cuando desapareces, ella empieza a analizar conversaciones pasadas. Recuerda cosas que dijiste. Relee mensajes antiguos. Incluso detalles que antes ignoró ahora parecen tener significado. Porque el silencio hace que las personas miren hacia atrás. Tal vez empiece a preguntarse si cometió errores contigo. Si te hizo sentir poco valorado. Si fue demasiado fría. Si respondió tarde demasiadas veces. Y aunque nunca te lo diga directamente, esas preguntas pueden quedarse girando en su mente durante días. Porque tu ausencia la obliga a enfrentarse con algo que antes evitaba: la posibilidad de perder a alguien que realmente estaba ahí para ella. Y eso toca emociones profundas. Lo interesante es que muchas veces ella no extraña solamente tu atención, extraña cómo la hacías sentir. Porque una conexión emocional verdadera no se trata solo de mensajes o llamadas, se trata de emociones compartidas. Y cuando esas emociones desaparecen de repente, dejan un vacío difícil de ignorar. Puede intentar distraerse hablando con otras personas, puede salir más, puede fingir que no le importa, pero las emociones reales suelen aparecer en los momentos de silencio, en la noche, en los espacios vacíos, en esos segundos donde la mente deja de distraerse y empieza a sentir. Y ahí apareces tú otra vez en sus pensamientos. Porque cuando un hombre deja de perseguir y recupera su energía, automáticamente cambia cómo es percibido. Ya no parece dependiente emocionalmente, ya no transmite ansiedad, ahora transmite autocontrol. Y el autocontrol es atractivo. La mayoría de las personas no se enamoran de quien más insiste, se sienten atraídas por quien tiene una vida, una energía y una seguridad propia. Por quien puede amar sin perderse a sí mismo. Y cuando tú dejas de contactarla constantemente, le muestras algo importante sin necesidad de decirlo: que tu mundo no gira únicamente alrededor de ella. Eso genera impacto. Porque ahora ella siente que puede perder acceso a ti. Y cuando alguien siente que puede perder acceso emocional, empieza a prestar más atención. Tal vez incluso busque excusas para hablarte. Un mensaje casual, una reacción a una historia, un comentario aparentemente inocente. Porque necesita medir algo. Necesita saber si todavía puede entrar en tu mundo fácilmente. Y si siente que ya no tiene el mismo control emocional sobre ti,
La curiosidad aumenta todavía más. Ahora bien, esto no significa que todas las mujeres reaccionarán exactamente igual. Algunas escribirán rápido, otras tardarán más, algunas ocultarán completamente lo que sienten por orgullo. Pero lo importante es entender que el silencio cambia la dinámica emocional, siempre. Porque cuando una presencia constante desaparece, deja preguntas, y las preguntas generan pensamientos, los pensamientos generan emociones, y las emociones generan acciones. Por eso muchas veces, cuando un hombre finalmente deja de perseguir, ocurre algo inesperado, ella empieza a acercarse. No porque él rogó, no porque insistió, no porque perdió su dignidad intentando convencerla, sino porque su ausencia habló, porque de repente ella tuvo espacio para sentir lo que antes no sentía. Y ahí está la gran verdad que muchos hombres descubren demasiado tarde. A veces, estar demasiado disponible mata lentamente el interés. No porque dar amor sea malo, no porque demostrar interés sea incorrecto, sino porque cuando alguien siente que no necesita esforzarse para mantenerte en su vida, inconscientemente deja de valorar tu presencia al máximo. El equilibrio emocional es importante. Una mujer quiere sentir conexión, sí, pero también quiere sentir emoción, misterio, energía, movimiento. Y cuando un hombre vive únicamente esperando atención de ella, pierde parte de esa energía atractiva. En cambio, cuando un hombre sabe retirarse, enfocarse en sí mismo y dejar espacio, transmite madurez emocional. Y eso tiene un impacto enorme. Porque el silencio bien usado no es un castigo, es una declaración de autoestima. Es decir, no necesito perseguirte para demostrar mi valor. Y esa energía cambia completamente cómo eres percibido. Entonces ella empieza a preguntarse qué estás haciendo, con quién hablas, por qué ya no reaccionas igual, por qué ahora pareces más distante. Y mientras más intenta entenderlo, más espacio ocupas en su mente. Porque lo que ya no puede controlar se vuelve emocionalmente relevante. Y quizá un día, cuando menos lo esperes, aparezca un mensaje suyo, un simple, hola, ¿cómo has estado? Pero detrás de esas pocas palabras hay mucho más. Hay curiosidad, hay emoción, hay duda, hay interés. Porque tu ausencia logró algo que tu sobrepresencia nunca consiguió. Hacerla sentir el riesgo de perderte. Y cuando una mujer siente eso de verdad, comienza a mirarte diferente. Ya no como alguien garantizado, ya no como alguien que siempre estará esperando. Ahora te mira como alguien que puede irse. Y las personas valoran mucho más aquello que saben que podrían perder. Lo más impactante ocurre después del silencio inicial. Porque una vez que ella deja de enfocarse únicamente en la sorpresa de tu ausencia, empieza una etapa todavía más intensa. Los recuerdos comienzan a invadir su mente. Y aquí es donde muchas emociones que estaban dormidas despiertan lentamente. Porque cuando un hombre deja de estar presente todos los días, su energía no desaparece de inmediato. Al contrario, muchas veces se vuelve más fuerte dentro de la mente de ella. Es extraño cómo funciona el corazón humano. Cuando alguien está constantemente disponible, la mente se acostumbra. Pero cuando esa persona deja un vacío, los recuerdos empiezan a ocupar ese espacio automáticamente. Y aunque ella intente mantenerse ocupada, tu imagen comienza a aparecer en momentos inesperados. Tal vez mientras escucha una canción que compartieron. Tal vez al pasar por un lugar donde estuvieron juntos. Tal vez mientras mira el teléfono esperando una notificación que ya no llega. Y ahí empieza el verdadero conflicto emocional. Porque ahora ya no se trata solo de notar que desapareciste. Ahora se trata de sentir lo que tu presencia realmente significaba en su vida. Antes eras parte de su rutina. Ahora eres una ausencia que se siente. Muchas veces, las personas no entienden el valor emocional de alguien hasta que dejan de sentir su energía cerca. Y eso pasa porque la mente humana tiene una tendencia natural a romantizar aquello que empieza a perder. Los pequeños detalles que antes parecían normales ahora toman una dimensión diferente. Ella recuerda cómo le hablabas, cómo la hacías sentir escuchada, cómo aparecías incluso cuando ella no estaba en su mejor momento. Tal vez recuerde conversaciones simples que en ese momento no parecían importantes, pero que ahora generan nostalgia. Porque los recuerdos emocionales no viven solamente en las grandes experiencias. Muchas veces viven en los momentos pequeños. Y cuando una mujer empieza a recordar esos detalles constantemente,
Algo cambia dentro de ella, porque ya no está reaccionando a tu presencia física, ahora está reaccionando a la huella emocional que dejaste, y las huellas emocionales son difíciles de borrar. Puede intentar convencerse de que no importa, puede decirse a sí misma que solo está exagerando, pero mientras más intenta ignorar esos pensamientos, más vuelven, porque el silencio tiene un efecto poderoso, obliga a la mente a llenar los espacios vacíos, y la mente casi siempre los llena con emociones y recuerdos. Es ahí cuando ella comienza a preguntarse cosas que antes jamás se cuestionaba: ¿y si realmente era especial? ¿Y si no valoré suficiente lo que hacía por mí? ¿Y si ya está olvidándome? Y esa última pregunta suele ser la que más impacto provoca, porque cuando siente que tú podrías seguir adelante sin ella, aparece algo muy fuerte, el miedo emocional. No necesariamente miedo de perder atención superficial, sino miedo de perder la conexión emocional que tenía contigo. Y cuanto más auténtica era la conexión, más fuertes serán los recuerdos. De repente, pequeños hábitos comienzan a recordarle tu existencia: revisar el celular, entrar a redes sociales, ver una película que le recuerda conversaciones contigo, escuchar frases parecidas a las tuyas. Todo parece traer tu energía de vuelta, y aquí ocurre algo que muchas personas no entienden. La ausencia no elimina las emociones inmediatamente, muchas veces las intensifica, porque cuando ya no estás constantemente presente, ella deja de enfocarse en defectos pequeños o discusiones superficiales. Ahora su mente empieza a enfocarse más en cómo se sentía contigo, y las emociones suelen pesar más que los detalles racionales. Puede recordar cómo la hacía reír cuando estaba estresada, cómo le dabas atención cuando necesitaba hablar, cómo parecías genuinamente interesado en ella. Y cuanto más recuerda esas sensaciones, más empieza a compararlas con el vacío actual, porque la comparación emocional es inevitable. Las nuevas conversaciones pueden sentirse vacías, la atención de otras personas puede parecer superficial, incluso si intenta distraerse con alguien más. Muchas veces notará que no siente la misma conexión emocional, y entonces tu recuerdo empieza a ganar fuerza, no porque estés haciendo algo activamente, sino porque el silencio permitió que ella sintiera tu impacto real. Es curioso, pero muchas veces una mujer no entiende cuánto pensaba en un hombre hasta que deja de recibir su energía diaria, porque mientras estabas presente, ella podía responder cuando quisiera, tomarte como algo seguro y asumir que siempre estarías ahí. Pero cuando desapareces, la dinámica cambia completamente. Ahora no sabe qué piensas, no sabe si todavía la extrañas, no sabe si alguien más ocupa tu atención, y la incertidumbre alimenta los pensamientos. La mente femenina suele analizar profundamente los cambios emocionales, entonces empezará a buscar señales. Quizás revise tus historias inmediatamente después de que las subes, quizás note si sigues a nuevas personas, quizás observe si pareces más feliz, más tranquilo o más distante, porque quiere entender qué pasó contigo, y mientras más intenta entenderlo, más piensa en ti. Eso es lo poderoso del silencio, crea espacio psicológico. Ahora ella tiene tiempo para reflexionar sobre la relación, sobre tus acciones y sobre cómo te comportabas realmente, y muchas veces descubre cosas que antes daba por hechas. Descubre cuánto esfuerzo ponías, cuánto interés demostrabas, cuánto tiempo le dedicabas, y al notar la ausencia de todo eso, empieza a sentir nostalgia emocional. La nostalgia es peligrosa porque idealiza recuerdos, y cuando alguien empieza a idealizar momentos contigo, tu valor emocional aumenta dentro de su mente. Puede recordar incluso tus imperfecciones con cariño. Cosas que antes le molestaban ahora pueden parecer tiernas, porque la distancia cambia la perspectiva emocional de las personas. Y mientras más tiempo pasa sin saber de ti, más espacio tiene la imaginación para trabajar. Quizás imagine que estás conociendo a alguien nuevo. Quizás piense que finalmente te cansaste. Quizás sienta que ahora eres menos accesible emocionalmente. Y cuando alguien siente que perdió acceso emocional a una persona importante, comienza a reaccionar. Por eso muchas veces ella termina buscando excusas para acercarse indirectamente. Tal vez responde una historia tuya, tal vez te envía un mensaje casual, tal vez pregunta por ti a través de otras personas. No siempre lo hará de forma directa, porque el orgullo también juega un papel importante. Pero internamente,
las emociones siguen creciendo porque el recuerdo constante genera apego emocional y cuanto más piensa en ti, más presente te vuelves dentro de su mundo emocional, incluso estando ausente físicamente. Eso es lo irónico, cuando estabas demasiado disponible, quizá no ocupabas tanto espacio en su mente. Pero ahora que desapareciste, apareces constantemente en sus pensamientos. Porque el misterio crea atención, la distancia crea reflexión, y el silencio crea impacto emocional. Muchas veces ella incluso empieza a releer conversaciones antiguas, busca pequeños detalles, intenta interpretar cosas que dijiste antes, y mientras más analiza, más emociones resurgen. Porque las palabras adquieren otro significado cuando la persona ya no está presente. Ahora cada recuerdo tiene peso emocional, y aunque intente actuar con normalidad frente a otros, internamente puede estar atravesando una batalla emocional silenciosa. Porque una parte de ella quiere entender por qué ya no estás, pero otra parte empieza a extrañarte más de lo que esperaba. Y aquí aparece algo muy importante. Las emociones reprimidas suelen crecer en silencio. Cuando tú estabas constantemente ahí, ella no tenía tiempo ni necesidad de sentir tu ausencia. Pero ahora sí. Y sentir la ausencia de alguien que aportaba emociones positivas puede ser mucho más intenso de lo que imaginaba. Quizás incluso recuerde momentos donde no te valoró completamente. Tal vez piense en veces donde respondió con frialdad o indiferencia. Y ahora, al mirar hacia atrás, esas acciones pueden generar culpa emocional. Porque cuando alguien importante deja de insistir, la otra persona muchas veces empieza a cuestionarse su propio comportamiento. ¿Lo alejé? ¿Se cansó de mí? ¿Ya no siente nada? Y esas preguntas empiezan a ocupar espacio mental constantemente. Lo más interesante es que muchas veces no es tu presencia lo que más extraña, es cómo se sentía cuando estabas. Porque las conexiones reales dejan sensaciones emocionales difíciles de reemplazar. Y cuando alguien siente una conexión auténtica contigo, tu energía permanece incluso después de tu ausencia. Por eso el silencio puede ser tan poderoso, no porque manipule emociones, sino porque elimina el ruido y deja espacio para que las emociones reales salgan a la superficie. Ahora ella ya no tiene distracciones constantes provenientes de ti, ya no recibe mensajes diarios, ya no tiene validación automática. Y en ese vacío emocional, empieza a descubrir cuánto significaba realmente tu atención. Porque las personas rara vez valoran completamente algo mientras lo tienen garantizado. Pero cuando sienten que pueden perderlo, todo cambia. Y aunque trate de mantenerse fuerte o indiferente, la verdad es que los recuerdos seguirán apareciendo. Porque el cerebro humano está diseñado para regresar emocionalmente a experiencias significativas. Puede intentar reemplazarte emocionalmente, puede hablar con otras personas, puede distraerse durante un tiempo, pero las conexiones profundas no desaparecen rápido, especialmente cuando terminan en silencio. Porque el silencio deja preguntas abiertas, y las preguntas abiertas mantienen viva la curiosidad emocional. Ahora tú te conviertes en alguien impredecible dentro de su mente, y la imprevisibilidad genera atención emocional intensa. Porque ya no sabe qué esperar de ti. Antes conocía tu energía, ahora solo tiene recuerdos, y esos recuerdos comienzan a crecer cada día más dentro de su cabeza. Tal vez incluso sueñe contigo, tal vez imagine conversaciones futuras, tal vez piense cómo reaccionarías si aparecieras otra vez. Porque cuanto más intenta entender lo que siente, más emociones descubre. Y aquí está la gran verdad. Las personas muchas veces se enamoran realmente cuando sienten la posibilidad de perder. Porque la pérdida despierta emociones profundas que la comodidad nunca activa. Tu ausencia la obliga a mirar hacia adentro, la obliga a sentir, la obliga a recordar. Y mientras más recuerda, más entiende el impacto que tenías en su vida. Por eso muchas veces, después de un periodo de silencio, ella vuelve a buscar contacto. No siempre porque tenga todo claro, no siempre porque esté lista para admitir lo que siente, sino porque ya no puede ignorar cuánto piensa en ti. Porque tu recuerdo se volvió constante, porque tu ausencia se convirtió en emoción, porque el silencio hizo que tu energía creciera dentro de ella. Y cuando una mujer empieza a recordarte más de lo normal, es porque, aunque no lo diga,
Tu presencia dejó una marca emocional que todavía sigue viva, y entonces llega el momento más profundo de todos, el momento donde ya no se trata solamente de curiosidad o recuerdos. Ahora ella empieza a comprender realmente lo que significabas en su vida. Porque cuando un hombre deja de estar disponible constantemente, cuando deja de perseguir, insistir o buscar validación, algo cambia completamente en la percepción emocional de una mujer. La distancia comienza a revelar el verdadero valor de tu presencia. Muchas veces, mientras estabas ahí todos los días, ella veía tu atención como algo normal, algo seguro, algo permanente. Y cuando una persona siente que algo estará siempre disponible, deja de percibir su importancia completa. No porque quiera hacerlo, simplemente el ser humano se acostumbra rápido a aquello que recibe constantemente. Pero cuando desapareces, cuando el acceso a ti ya no es tan fácil, cuando tu energía deja de estar disponible todo el tiempo, ella empieza a mirar todo desde otra perspectiva. Ahora comprende cuánto espacio ocupabas emocionalmente. Empieza a notar cuánto afectaba su estado de ánimo hablar contigo. Cuánto influías en sus días. Cuánto cambiaba su energía después de una conversación contigo. Y mientras más analiza todo eso, más se da cuenta de algo importante. Tu presencia no era pequeña, tu impacto no era superficial, tú eras parte real de su estabilidad emocional. Y cuando una mujer descubre eso después de perder tu atención constante, las emociones se vuelven mucho más intensas. Porque ya no se trata de ego, ya no se trata solamente de atención, ahora se trata de valor emocional. Ella comienza a darse cuenta de que no era tan fácil encontrar a alguien que realmente estuviera ahí de la manera en que tú estabas. Porque muchas personas pueden enviar mensajes, muchas personas pueden dar atención superficial, pero pocas saben generar una conexión emocional auténtica. Y cuando una mujer pierde una conexión auténtica, el vacío se siente diferente. Puede intentar convencerse de que no es importante. Puede distraerse. Puede salir, hablar con otros, llenar su tiempo con actividades. Pero al final del día, las emociones reales siempre encuentran la manera de aparecer. Porque las conexiones verdaderas dejan huellas profundas. Entonces empieza a comparar. Compara cómo se siente hablando con otras personas. Compara el interés que otros muestran. Compara las conversaciones, la energía, la conexión. Y muchas veces descubre algo que no esperaba. No todos la hacen sentir como tú la hacías sentir. Ahí es donde tu valor empieza a crecer todavía más dentro de su mente. Porque ahora ya no te ve simplemente como alguien disponible, ahora te ve como alguien difícil de reemplazar. Y esa realización cambia completamente la dinámica emocional. Antes quizás asumía que siempre volverías, que siempre escribirías primero, que siempre estarías dispuesto a arreglar las cosas. Pero cuando nota que realmente estás tomando distancia, que ya no giras alrededor de ella emocionalmente, comienza a sentir algo fuerte, la posibilidad real de perderte. Y esa posibilidad despierta emociones profundas. Porque cuando alguien siente que puede perder a una persona valiosa, empieza a ver todo lo que antes ignoraba. Ahora recuerda tus esfuerzos, recuerda tu paciencia, recuerda las veces que estuviste presente incluso cuando ella estaba distante. Y mientras más recuerda esas cosas, más empieza a preguntarse si realmente te valoró como merecías. Quizás piense en momentos donde no respondió con el mismo nivel de interés. Tal vez recuerde veces donde asumió demasiado tu presencia. Y ahora, viendo tu silencio, entiende algo importante: nada es eterno cuando no se valora. Eso golpea emocionalmente. Porque una cosa es pensar que alguien siempre estará ahí, y otra muy diferente es sentir que ya no puedes alcanzarlo igual que antes. Ahora tu ausencia tiene peso, tu distancia tiene significado, tu silencio tiene impacto emocional. Y aquí sucede algo poderoso. Ella comienza a respetarte más. Porque cuando un hombre deja de perseguir constantemente y empieza a priorizarse a sí mismo, transmite algo que pocas personas tienen: amor propio. Y el amor propio es extremadamente atractivo. No porque juegue juegos emocionales, sino porque demuestra que no necesita arrastrarse para mantener una conexión. Eso cambia completamente cómo eres percibido. Ahora ya no pareces desesperado, ya no pareces necesitado, ahora pareces alguien que conoce su valor. Y cuando una mujer siente que un hombre conoce su valor,
automáticamente empieza a verlo de otra manera. Porque la energía cambia. Tu silencio le muestra que tu vida continúa, que puedes seguir adelante, que no dependes completamente de su atención para sentirte bien, y eso despierta respeto emocional. Muchas veces, mientras tú estabas siempre disponible, ella no tenía oportunidad de preguntarse cómo sería perderte. Pero ahora sí, y esa pregunta comienza a perseguirla lentamente. ¿Y si realmente se está alejando? ¿Y si esta vez ya no vuelve? ¿Y si conoció a alguien más? Y esas preguntas generan ansiedad emocional, porque ahora entiende algo que antes no veía claramente. Tu atención tenía valor, tu tiempo tenía valor, tu energía tenía valor, y perder acceso a eso duele más de lo que imaginaba. Tal vez empiece a observarte más desde lejos. Quizás revise tus redes sociales con más frecuencia. Tal vez note cambios en ti, tu actitud, tu tranquilidad, tu independencia emocional. Y mientras más nota que sigues avanzando sin perseguirla, más fuerte se vuelve el impacto emocional. Porque las personas suelen sentirse más atraídas por quien sabe caminar sin depender de nadie. Y ahí es donde muchas mujeres empiezan realmente a valorar a un hombre. No cuando él suplica, no cuando ruega, no cuando pierde su dignidad intentando convencerla, sino cuando demuestra que puede retirarse con calma y seguir creciendo. Eso transmite fuerza emocional, y la fuerza emocional deja marca. Ella empieza a darse cuenta de que tu presencia no era una casualidad, que no era fácil encontrar a alguien dispuesto a dar atención genuina, apoyo emocional y conexión real sin fingir. Porque en un mundo lleno de conversaciones vacías, las conexiones profundas son raras. Y cuando alguien pierde algo raro, el impacto emocional es enorme. Tal vez incluso empiece a idealizarte más. Porque la distancia muchas veces elimina pequeñas molestias y deja visibles únicamente las emociones más fuertes. Ahora recuerda más las sensaciones positivas que los problemas. Recuerda cómo la hacías sentir especial, cómo la escuchabas, cómo estabas pendiente de detalles pequeños. Y cuanto más revive esas emociones, más entiende cuánto significado tenías en su vida. Aquí es donde muchas veces aparece el arrepentimiento. No siempre un arrepentimiento dramático o evidente. A veces es silencioso. Un pensamiento recurrente antes de dormir. Una sensación extraña cuando ve algo que le recuerda a ti. Una tristeza leve cuando nota que ya no estás igual de presente. Porque ahora siente la diferencia entre tenerte y no tenerte, y esa diferencia pesa emocionalmente. Muchas veces incluso intentará buscar maneras indirectas de volver a conectar contigo. No siempre lo hará de forma directa porque el orgullo y el miedo también existen, pero empezará a buscar señales. Quiere saber si todavía piensas en ella. Quiere descubrir si aún tiene un lugar en tu mente. Quiere comprobar si todavía puede recuperarte emocionalmente. Porque cuando una mujer siente que un hombre valioso se está alejando, algo dentro de ella despierta, especialmente si la conexión fue auténtica. Ahora entiende que no eras simplemente alguien disponible, eras alguien emocionalmente importante. Y perder personas emocionalmente importantes nunca es fácil. Puede incluso comenzar a comparar el esfuerzo que tú dabas con el esfuerzo de otros hombres. Y ahí descubre algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La atención genuina no es tan común. Porque muchos pueden fingir interés por un momento, pero pocos saben permanecer, escuchar y conectar de verdad. Y tú hacías eso. Ahora ella lo entiende. Y mientras más lo entiende, más valor ganas dentro de su percepción emocional. Lo interesante es que este cambio ocurre precisamente cuando dejas de perseguir. Porque mientras corrías detrás de ella constantemente, tu valor parecía ilimitadamente disponible. Pero cuando te retiras, cuando recuperas tu enfoque y dejas de depender emocionalmente de su respuesta, automáticamente te conviertes en alguien más difícil de alcanzar. Y lo difícil de alcanzar genera impacto emocional, no por manipulación, sino porque el ser humano valora más aquello que siente que podría perder. Por eso tu distancia puede cambiar completamente cómo ella te percibe. Ahora ya no eres solamente el chico que siempre estaba ahí. Ahora eres alguien que pudo irse. Y cuando alguien puede irse, su presencia adquiere más peso emocional. Quizás incluso empiece a imaginar escenarios futuros contigo, otra vez. ¿Cómo sería hablarte nuevamente? ¿Cómo reaccionarías si volviera a buscarte? Si todavía habría oportunidad de reconectar. Porque el silencio hizo algo que tus palabras nunca lograron completamente.
La obligó a sentir tu ausencia, y sentir la ausencia de alguien importante cambia muchas cosas. Porque cuando una mujer realmente siente que puede perderte, empieza a verte desde un lugar mucho más profundo. Ahora ya no analiza únicamente lo superficial, ahora analiza emociones, cómo la hacías sentir, cómo era tu energía, cómo impactabas su vida, y ahí comprende el verdadero valor que tenías, no como alguien perfecto, sino como alguien auténtico, y la autenticidad es difícil de reemplazar. Por eso muchas veces, después de un periodo largo de silencio, ella vuelve, a veces con un mensaje simple, a veces con una excusa pequeña, a veces intentando actuar casual, pero detrás de eso suele existir algo mucho más profundo, el deseo de recuperar la conexión emocional que perdió. Porque ahora sabe lo que valías, ahora entiende lo que aportabas emocionalmente, ahora siente la diferencia entre tu presencia y tu ausencia, y eso transforma completamente sus emociones. La gran verdad es esta: muchas personas descubren el valor real de alguien únicamente cuando sienten que ya no pueden tenerlo fácilmente. Y aunque no todas reaccionen igual, una cosa suele ser cierta. Cuando un hombre deja de perseguir, se enfoca en sí mismo y recupera su dignidad emocional, automáticamente cambia la forma en que es visto. Porque el hombre que se valora a sí mismo transmite una energía diferente, una energía tranquila, firme, segura, y esa energía permanece en la mente de una mujer mucho más tiempo que cualquier mensaje desesperado. Al final, tu silencio no solo la hizo pensar en ti, la hizo comprenderte, la hizo sentir tu ausencia, la hizo descubrir tu valor, y la hizo entender algo importante, que las personas verdaderamente valiosas no necesitan perseguir para ser inolvidables.